La mañana de mi 22º cumpleaños. No esperaba más que silencio. Me había acostumbrado a las miradas frías y distantes, a la manera en que mi familia me trataba como un fantasma en mi propia casa. El pequeño apartamento en las afueras de Madrid, donde habíamos vivido desde que tengo memoria, nunca había sido precisamente cálido, pero últimamente se había convertido en una nevera emocional. Desperté temprano, como siempre. El sol apenas se asomaba por entre los edificios, y yo ya estaba preparando café. Mi rutina era sencilla: levantarme antes que todos, disfrutar de unos minutos de paz antes de que comenzaran los comentarios mordaces. La rara de la familia, así me llamaban cuando creían que no escuchaba. Mamá entró en la cocina con su bata floreada, el pelo recogido en un moño despeinado. Me sorprendió verla tan temprano. Normalmente no se levantaba hasta las 9. Noté algo en su mano, un sobre. Lo colocó sobre la mesa con un golpe seco mientras servía su café. «Feliz cumpleaños», dijo sin mirarme, con esa sonrisa torcida que siempre me helaba la sangre. Algo en su tono me hizo dudar. Después de años de regalos que eran en realidad castigos disfrazados, había aprendido a ser cautelosa. Aún así, sentí una chispa de esperanza ingenua. Quizás, solo quizás, se había acordado de algo amable. Quizás el sobre contenía entradas para el teatro o una tarjeta con palabras sinceras. Tomé el sobre con dedos temblorosos, tratando de no mostrar mi ansiedad. El papel era caro, grueso, color crema. No tenía remitente, solo mi nombre escrito con la caligrafía perfecta de mamá. Elena. Lo abrí con cuidado, casi con reverencia. Dentro había una sola hoja de papel que decía: notificación de desconexión familiar. Mi corazón se hundió como una piedra en un pozo. Leí rápidamente el documento frío y formal que declaraba que, por decisión unánime, dejaba de ser reconocida como miembro de la familia Sánchez Vega. Mis ojos se nublaron, pero no de lágrimas, sino de incredulidad. Antes de que pudiera hablar, mi madre dijo, con una sonrisa venenosa: «A partir de hoy, ya no formas parte de esta familia, bruja holgazana». No era la primera vez que usaba ese término para referirse a mí, pero nunca con tanta formalidad, nunca como parte de una sentencia oficial. Papá entró en ese momento, ya vestido con su traje gris para ir a la oficina. Se sentó en el extremo de la mesa con los brazos cruzados y dejó escapar una risa burlona. «Y no olvides pagar todo lo que hemos gastado en ti», añadió, como si estuviera cerrando un negocio desafortunado. Sacó una libreta donde, aparentemente, había estado anotando cada euro invertido en mi educación, comida y vivienda durante toda mi vida. Mi hermana menor, Lucía, apareció poco después con su uniforme del colegio privado. Me miró con su habitual expresión vacía, excepto que esta vez había un rastro de diversión en su sonrisa. No dijo nada, solo se sirvió un vaso de zumo y se sentó a observar el espectáculo. «Tienes hasta esta tarde para recoger tus cosas», continuó mi madre, ahora revisando su teléfono como si estuviera hablando del tiempo. «Lo que no te lleves irá a la basura». Me quedé completamente inmóvil. No sentía mi cuerpo, como si me hubiera separado de él y estuviera flotando, observando la escena desde arriba. No vinieron lágrimas, solo un entumecimiento vacío que se extendía desde mi pecho hacia cada extremidad. Había imaginado muchas veces irme de casa, escapar de este ambiente tóxico, pero nunca así. Nunca como una expulsión formal, como si fuera una inquilina morosa. No discutí, no supliqué, simplemente asentí. Doblé el papel cuidadosamente y lo guardé en el bolsillo de mi bata. Me levanté, lavé mi taza y caminé hacia mi habitación sintiendo sus miradas clavadas en mi espalda. Mi cuarto, el más pequeño de la casa, parecía ahora un lugar ajeno. Las paredes celestes que alguna vez me habían parecido un refugio, ahora se cerraban sobre mí. Saqué la vieja mochila del armario, la que usaba para las excursiones del instituto, y comencé a seleccionar lo esencial. Algo de ropa, mi cuaderno de dibujos, el pequeño joyero que me había regalado la abuela Carmen antes de morir, el único miembro de la familia que parecía entenderme. No tenía mucho dinero, apenas los ahorros de algunos trabajos esporádicos como camarera los fines de semana, lo suficiente quizás para un par de semanas en una pensión barata. Mientras empacaba, recordé todas las veces que había sentido que no encajaba,
las miradas de desaprobación cuando las plantas marchitas revivían bajo mi cuidado, los susurros cuando encontraba objetos perdidos sin buscarlos. El día que predije el accidente de coche del tío Roberto, y nadie me creyó hasta que sucedió. Cosas de brujas, murmuraba mi madre, haciendo la señal de la cruz cada vez que yo entraba en una habitación. Terminé de empacar en menos de una hora. Me vestí con jeans, una camiseta sencilla y mi vieja chaqueta de mezclilla. No me despedí. No había nada que decir. Cuando pasé por el comedor, mi familia desayunaba como si fuera un día normal, como si no estuvieran desterrando a uno de los suyos. Salí por la puerta sin mirar atrás. El portazo resonó en el pasillo del edificio, pero para mí fue un sonido silencioso, como si toda mi vida hasta ese momento se hubiera apagado de repente. Bajé las escaleras mecánicamente, saludé al portero, don Ramiro, con una sonrisa que no sentía, y pisé la calle. El Madrid primaveral me recibió con una brisa suave que contrastaba con la frialdad de la que acababa de escapar. Era el día de mi cumpleaños, y estaba sola, sin hogar, con una mochila y un papel que certificaba mi no existencia familiar. Caminé sin rumbo fijo, perdiéndome entre las calles y plazas que conocía desde niña. La Puerta del Sol estaba llena de turistas, parejas tomadas de la mano, familias comprando recuerdos. Me sentí invisible entre ellos, como si realmente hubiera desaparecido. Me senté en un banco del Retiro cerca del estanque y miré mi reflejo en el agua. Seguía siendo yo, con mis ojos oscuros y mi pelo negro ondulado. Seguía existiendo, aunque ya no fuera parte de los Sánchez Vega. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, sentí algo parecido a la libertad. Ese fue el día en que desaparecí, no para el mundo, sino para la vida que había conocido hasta entonces. Y aunque no lo sabía en ese momento, también fue el día en que realmente empecé a vivir. Las primeras noches por mi cuenta fueron aterradoras. Madrid, una ciudad que siempre había considerado mi hogar, de repente se convirtió en un laberinto hostil de calles y desconocidos. No tenía ahorros suficientes, ningún plan y ningún lugar a donde ir. Durante 3 días dormí en la estación de Atocha, mezclándome con los viajeros, fingiendo esperar un tren que nunca llegaría. Cuando los guardias comenzaron a mirarme con sospecha, me mudé a una pequeña plaza en Lavapiés, donde pasé otra noche en un banco bajo las estrellas. El hambre era una compañera constante. Me racionaba el poco dinero que tenía, comprando panes en oferta y botellas de agua que rellenaba en fuentes públicas. Pero extrañamente, entre el miedo y la incertidumbre, experimenté una sensación que no había conocido en años. Libertad. Libertad de los insultos diarios, de las expectativas aplastantes, de esas paredes frías y sofocantes que llamaba hogar. Esa extraña libertad fue la semilla de mi renacimiento. Al 5.º día, mientras deambulaba por el barrio de Malasaña, buscando algún sitio que pudiera contratarme, vi un pequeño cartel en la ventana de una librería. Se busca ayudante para limpieza nocturna. La tienda se llamaba El Rincón de los Sueños, un nombre que me pareció de buen augurio. Respiré hondo y entré. El local olía a papel antiguo, a café y a algo más que no supe identificar en ese momento. Tal vez posibilidad. Entre estanterías repletas y mesas con libros apilados, encontré a una mujer mayor ordenando una sección de poesía. Tenía el pelo blanco recogido en un moño despeinado y unas gafas de media luna que le daban aspecto de búho sabio. «Buenas tardes», dije con voz temblorosa. «Vengo por el anuncio de la ventana». La mujer me miró por encima de sus gafas, estudiándome con unos ojos increíblemente agudos para su edad. «¿Tienes experiencia limpiando librerías?», preguntó con un ligero acento andaluz. «No específicamente, pero aprendo rápido y soy cuidadosa», respondí, consciente de mi aspecto desaliñado tras varios días en la calle. «Me llamo Carmela Ruiz», dijo extendiendo su mano, «y este lugar es mi vida». «¿Cómo te llamas, niña?» «Elena», respondí, omitiendo deliberadamente mi apellido. Ya no era una Sánchez Vega. Carmela me contrató ese mismo día. El trabajo era sencillo: limpiar la tienda de noche, ordenar los libros devueltos y preparar todo para el día siguiente. El sueldo era modesto, pero para mí significaba supervivencia. Lo que no esperaba era su siguiente oferta. «Hay un pequeño trastero arriba», dijo mientras me mostraba el local. «Tiene un sofá-cama y un lavabo. No es mucho,
pero puedes quedarte ahí mientras encuentras algo mejor. Madrid está imposible con los alquileres. Esa noche lloré por primera vez desde mi expulsión, pero no de tristeza, sino de alivio. El trastero era pequeño pero limpio, y el sofá-cama, aunque viejo, resultó más cómodo que cualquier banco de plaza. Carmela tenía un corazón amable pero un carácter fuerte. No hacía preguntas sobre mi pasado, pero me observaba con esa mirada penetrante que parecía verlo todo. Me dejaba leer libros durante mis descansos, e incluso me animaba a llevarme uno cada noche al trastero. Los libros son mejores compañeros que muchas personas, decía mientras cerraba la tienda. Te hablan sin juzgarte y te muestran mundos cuando el tuyo se derrumba. Empecé a leer ávidamente, como si los libros fueran aire y yo hubiera estado conteniendo la respiración toda mi vida. Novelas, poesía, ensayos, pero lo que realmente captó mi atención fueron los libros sobre sanación, resiliencia e incluso magia herbaria que encontré en una sección apartada de la tienda. ¿Te interesa lo esotérico?, me preguntó Carmela una noche, al verme absorta en un volumen sobre plantas medicinales. Mi familia siempre me llamaba bruja, confesé, pero como un insulto. Carmela sonrió con una expresión enigmática. A veces los insultos esconden verdades que los demás temen. Me prestó más libros de esa sección y me enseñó a preparar tés e infusiones con hierbas que cultivaba en la azotea del edificio. Comencé a aprender cosas que nunca me había atrevido a explorar en casa. Descubrí que tenía facilidad para la herboristería y que las plantas parecían responder a mi tacto de manera especial. Carmela lo notaba pero no decía nada, solo asentía con aprobación cuando una planta marchita revivía bajo mis cuidados. Los clientes habituales de la librería se convirtieron en rostros familiares. Estaba Santiago, el profesor universitario jubilado que venía cada martes en busca de novelas históricas. María José, la enfermera nocturna que compraba poesía antes de sus turnos. Y Javier, un joven estudiante de Bellas Artes que pasaba horas dibujando entre los pasillos con permiso de Carmela. Poco a poco, empecé a sentirme parte de algo. No era una familia tradicional, pero era una comunidad donde nadie me miraba como a un bicho raro, donde mis peculiaridades no eran motivo de burla, sino de interés genuino. A los 6 meses había ahorrado lo suficiente para alquilar una pequeña buhardilla en un edificio antiguo del barrio. Era un espacio diminuto pero mío, con techos inclinados y una ventana que daba a los tejados de Madrid. Pinté las paredes de un amarillo suave, llené el alféizar de plantas aromáticas y colgué un pequeño móvil de cristales que atrapaba la luz del amanecer y la convertía en arcoíris danzantes. Seguía trabajando en la librería, pero ahora Carmela me había ascendido a dependienta algunas tardes. Me descubrí disfrutando al recomendar libros, especialmente a aquellos que parecían perdidos, como yo lo había estado. Una tarde, mientras reorganizaba la sección de novela, encontré un viejo ejemplar de 100 años de soledad. Al abrirlo, cayó una fotografía. Una mujer joven con un bebé en brazos. Al darle la vuelta, leí: para mi nieta Elena, que heredó los dones de las mujeres Vega. Con amor, abuela Carmen. Un escalofrío me recorrió la espalda. La foto debía tener más de 20 años, y no recordaba haberla visto antes. ¿Cómo había llegado allí? Cuando se lo mostré a Carmela, ella simplemente sonrió y dijo: las cosas tienden a encontrar su camino hacia quienes las necesitan. Esa noche, frente al pequeño espejo de mi buhardilla, me miré realmente por primera vez en mucho tiempo. Mi cara había cambiado. Las ojeras habían desaparecido. Mi piel tenía un brillo saludable. Y mis ojos reflejaban algo que nunca había visto antes. Una calma interior. Una fuerza tranquila. No era la chica rota que había salido de casa de sus padres con una mochila y un papel de renuncia. Era alguien nuevo. Alguien que se estaba levantando. Y por primera vez, sonreí genuinamente al ver mi reflejo. Heredé los dones de las mujeres Vega, susurré, recordando las palabras escritas en la fotografía. Quizás era hora de descubrir qué significaba realmente eso. Mis sueños comenzaron a cambiar. Al principio fueron sutiles alteraciones, colores más vívidos, sensaciones más intensas, recuerdos que se entrelazaban con lugares que nunca había visitado. Luego empecé a ver fragmentos, como pedazos de un futuro que aún no había ocurrido pero que invariablemente se hacía realidad. Una mañana desperté sobresaltada,
con el corazón latiendo desbocado. En mi sueño, había visto a una niña caer en la fuente de la Plaza de Oriente mientras su madre miraba distraída el teléfono. La escena era tan nítida que podía recordar el vestido amarillo de la pequeña, el sonido del agua, incluso el helado de fresa que se le caía durante el accidente. Me vestí apresuradamente y, sin saber exactamente por qué, me dirigí a la plaza. Era una locura, lo sabía. Un sueño es solo un sueño, me repetía mientras caminaba. Pero algo más fuerte que la razón me empujaba. Llegué y me senté en un banco con vista a la fuente. Me sentí ridícula, observando a los turistas y las palomas como si estuviera en una misión secreta. Después de una hora, estaba a punto de marcharme cuando las vi. Una mujer joven absorta en su móvil y una niña de unos 4 años con un vestido amarillo y un helado de fresa en la mano. Mi cuerpo se tensó. La niña saltaba alrededor de la fuente mientras su madre tecleaba frenéticamente. Vi cómo se acercaba peligrosamente al borde, cómo se inclinaba para tocar el agua. Me levanté de un salto y corrí hacia ella, llegando justo a tiempo para agarrarla cuando perdía el equilibrio. ¡Lucía!, gritó la madre, finalmente consciente. «Dios mío, gracias. No la vi». La niña me miró con grandes ojos castaños, sorprendida pero no asustada. «¿Cómo sabías que me iba a caer?», me preguntó con esa franqueza desconcertante de los niños. No supe qué responder. ¿Cómo explicar lo inexplicable? Esa noche no pude dormir. La pregunta de la niña resonaba en mi cabeza. ¿Cómo lo sabía? ¿Qué estaba pasando conmigo? Los sueños premonitorios se volvieron más frecuentes. Una semana después, soñé con una tormenta que inundaba la calle de la librería. A la mañana siguiente, bajo un cielo perfectamente despejado, le sugerí a Carmela que subiéramos los libros de los estantes inferiores. Me miró como si hubiera perdido la cabeza, pero algo en mi expresión debió convencerla, porque accedió refunfuñando. Esa tarde, en efecto, una tubería principal reventó e inundó toda la calle. La nuestra fue la única librería que no sufrió daños en su inventario. «¿Cómo lo supiste?», me preguntó Carmela mientras observábamos a los bomberos trabajar. «Lo soñé», confesé, esperando burlas o incredulidad. En lugar de eso, Carmela asintió como si acabara de confirmar una sospecha largamente mantenida. «Ven conmigo», dijo, guiándome hacia la trastienda. De un viejo armario sacó una caja de madera tallada con símbolos que me resultaron vagamente familiares. «Mi abuela era igual», dijo mientras abría la caja. Veía cosas antes de que ocurrieran. La gente del pueblo la consultaba, aunque a sus espaldas la llamaban bruja. Dentro de la caja había un cuaderno de cuero gastado, varios frascos pequeños con hierbas secas y una piedra de color ámbar en forma de gota. Me entregó el cuaderno. «Empieza a anotar tus sueños, todo lo que recuerdes, por insignificante que parezca. Los patrones emergerán con el tiempo». Seguí su consejo. Cada mañana, antes de levantarme, anotaba hasta el último detalle de mis sueños. Algunas visiones eran claras y específicas, como la de la niña en la fuente. Otras eran simbólicas, requiriendo interpretación. Un pájaro negro significaba malas noticias. Flores floreciendo fuera de temporada anunciaban encuentros inesperados. Con el tiempo, descubrí que no solo podía prever acontecimientos, también podía sentir las emociones de las personas que me rodeaban, como si fueran colores o aromas que emanaban de ellos. La ansiedad era un amarillo ácido, la tristeza, un azul profundo que pesaba en el aire, la alegría, un naranja vibrante que casi podía tocar. Esta nueva sensibilidad me convertía en una excelente vendedora en la librería. Sabía exactamente qué libro necesitaba cada persona que entraba, a veces incluso antes de que ellos mismos lo supieran. «Tienes un don para las recomendaciones», decía Carmela con una sonrisa cómplice. Una tarde, mientras regaba las plantas de mi buhardilla, me encontré tarareando una melodía que no recordaba haber escuchado antes. Para mi asombro, las flores comenzaron a abrirse ante mis ojos, como si el tiempo se acelerara. Los pequeños brotes de mi albahaca se estiraron hacia la luz, creciendo centímetros en minutos. Me detuve, asustada. El crecimiento se detuvo también. Retomé el tarareo, experimentando, y las plantas respondieron nuevamente, danzando casi imperceptiblemente al ritmo de mi canción. Aquello que mi madre había llamado bruja holgazana estaba resultando ser una herencia enterrada.
algo que quizás ellos temían o nunca entendieron. Las palabras de la fotografía cobraron nuevo significado. Los dones de las mujeres Vega. Busqué información en libros, foros online, cualquier fuente que pudiera ayudarme a entender qué me estaba pasando. En la sección más antigua de la librería, encontré volúmenes sobre percepción extrasensorial, telepatía, plantas medicinales y rituales ancestrales. Algunos textos mencionaban linajes de mujeres con dones especiales, transmitidos de generación en generación. ¿Era posible que mi familia lo supiera? ¿Me habían expulsado por miedo a lo que yo podría llegar a ser? Compartí mis dudas con Carmela una noche, después de cerrar la tienda. El miedo hace cosas terribles a las personas, respondió mientras preparaba té de manzanilla, especialmente el miedo a lo que no entienden. A lo largo de la historia, las mujeres con dones como los tuyos han sido temidas, veneradas, perseguidas, raramente comprendidas. ¿Conoces a más personas como yo?, pregunté, sintiendo una esperanza súbita de no estar sola en esto. Carmela sonrió misteriosamente. Madrid es una ciudad antigua, Elena. Bajo sus calles modernas y sus edificios de cristal, late una historia de siglos. Y en cada época ha habido personas que ven más allá, que sienten más profundamente, que conectan con fuerzas que otros apenas intuyen. A partir de ese día, comencé a frecuentar un pequeño grupo que se reunía mensualmente en la trastienda de la librería. Eran personas diversas que, a primera vista, no tenían nada en común. Pilar, una enfermera de hospital; Julio, un profesor de historia jubilado; Amanda, una joven estudiante de botánica; Rafael, un chef de un restaurante céntrico. Pero todos compartían experiencias similares a las mías. Pilar podía sentir dónde exactamente dolía el cuerpo de sus pacientes con solo mirarlos. Julio soñaba con acontecimientos históricos como si hubiera estado presente. Amanda hablaba de escuchar a las plantas, y Rafael podía evocar recuerdos específicos en las personas a través de sus platos. Somos sensitivos, explicó Pilar durante mi primera reunión. Algunos nacen así, otros desarrollan sus habilidades tras experiencias traumáticas. No es magia ni superación personal. Es simplemente una forma diferente de percibir el mundo. Me enseñaron técnicas para controlar mis dones, para no verme abrumada por las emociones ajenas, para interpretar mis sueños con mayor precisión. Aprendí a meditar, a anclarme cuando las visiones se volvían demasiado intensas, a protegerme psíquicamente en lugares concurridos. Rafael fue quien me enseñó a canalizar mi energía para sanar plantas. Es un intercambio, explicaba mientras revivíamos un rosal marchito en su restaurante. Das un poco de tu energía vital y la planta te devuelve su esencia. Nada se pierde, solo se transforma. Con el tiempo, mis habilidades se fortalecieron. Ya no me asustaban. Se habían convertido en parte integral de quién era yo. Mi maldición era en realidad un don. Y cuanto más lo abrazaba, más centrada y poderosa me sentía. Una noche, mientras cenaba sola en mi buhardilla, sentí una presencia familiar. No era física, sino una huella emocional inconfundible. Mi hermana Lucía. Podía sentir su confusión, su miedo, como si estuviera pensando intensamente en mí desde algún lugar de la ciudad. Cerré los ojos y me concentré en esa conexión, tratando de enviarle calma, de hacerle saber que estaba bien, que había encontrado mi camino. No sabía si ella podría percibir mi mensaje, pero valía la pena intentarlo. Lo que no esperaba era que, con esa paz recién descubierta, también llegaría algo que nunca imaginé. Las llamadas comenzarían pronto. Casi exactamente un año después de mi exilio, mi teléfono sonó. Era un sábado por la mañana y estaba ayudando a Carmela a organizar un evento de lectura de poesía para esa tarde. No reconocí el número, pero algo, esa intuición que había aprendido a no ignorar, me dijo que respondiera. «¿Diga?», contesté, apoyándome en una estantería. Un silencio al otro lado, y luego, una voz que no esperaba volver a escuchar. Mi padre. Su tono, normalmente seguro y autoritario, ahora temblaba. «Elena», dijo como si mi nombre fuera difícil de pronunciar. «Necesitamos hablar. Tu hermana, Lucía, no está bien. Están pasando cosas extrañas. Creemos que es por ti». Me quedé callada.
solo escuchando el sonido de su respiración nerviosa. Una parte de mí quería colgar, decirle que ya no era su problema, que ellos habían renunciado a cualquier derecho sobre mi vida, pero otra parte, la que había desarrollado esta sensibilidad hacia las emociones ajenas, podía percibir su miedo genuino, incluso a través del teléfono. ¿Qué tipo de cosas extrañas?, pregunté finalmente, manteniendo mi voz neutra. Objetos que se mueven solos, luces que se encienden y apagan. Y Lucía, tiene pesadillas donde apareces tú. Despierta gritando tu nombre. Sentí un escalofrío. Hacía semanas que soñaba con mi antigua habitación, con espacios vacíos donde solían estar mis cosas. ¿Era posible que hubiera establecido algún tipo de conexión con ese lugar? ¿O con Lucía? ¿Por qué me llamas ahora, después de un año?, pregunté, aunque ya intuía la respuesta. Porque la situación está empeorando, reconoció. Y porque necesitamos tu ayuda. Terminé la llamada prometiendo pensarlo, sin comprometerme a nada. Carmela me observaba con esa mirada suya que parecía leerme el alma. Familia, dijo simplemente. Siempre vuelven cuando te necesitan. En las semanas siguientes, las llamadas se multiplicaron. Mi madre, normalmente tan orgullosa, me dejó mensajes suplicantes. Su voz, que antes solo conocía tonos de orden o reproche, ahora se quebraba al hablar de sombras en la casa, de espejos que se agrietaban solos, de zonas frías que aparecían repentinamente en habitaciones soleadas, de objetos que desaparecían para reaparecer en lugares imposibles. Por favor, dijo en su último mensaje, estamos arrepentidos. No lo decíamos en serio, estábamos asustados. Lucía también llamó, algo que nunca esperé. Mi hermana menor, siempre tan perfecta a ojos de mis padres, siempre tan condescendiente conmigo, ahora sonaba pequeña y vulnerable. Algo te busca, Elena, susurró, como si temiera ser escuchada. Puedo sentirlo rondar por la casa. Pregunta por ti en mis sueños. Lo más sorprendente fueron las llamadas de antiguos vecinos, de la señora Martínez del segundo piso, de don Felipe el portero jubilado que ahora vivía en la planta baja. Todos contaban historias similares. Luces extrañas en las ventanas de los Sánchez Vega, sonidos inexplicables, la sensación de que algo había cambiado en el edificio desde mi partida. La señora Martínez, que siempre había sido amable conmigo cuando me cruzaba en las escaleras, fue particularmente insistente. Tu madre está desesperada, niña. Nunca la había visto así. El otro día la encontré llorando en el rellano, diciendo que había cometido el peor error de su vida. No sabía qué pensar de todo aquello. ¿Estaba yo, inconscientemente, causando esos fenómenos? ¿O era algo más? ¿Algo que siempre había estado allí y que solo ahora se manifestaba? Compartí mis dudas con el grupo de sensitivos durante nuestra reunión mensual. Escucharon en silencio, asintiendo ocasionalmente. El trauma familiar puede despertar energías dormidas, explicó Julio, ajustándose las gafas. No necesariamente tú, sino la situación. Una ruptura tan violenta como la que sufriste puede rasgar el velo entre mundos. O podría ser tu propia energía buscando justicia, sugirió Amanda. Parte de ti sigue allí, reclamando lo que es tuyo. También podría ser tu hermana, añadió Pilar. Por lo que cuentas, podría tener habilidades latentes como las tuyas. El estrés de tu partida podría haberlas activado. Fuera lo que fuese, las llamadas no cesaban. Mi teléfono se convirtió en un recordatorio constante del pasado que había intentado dejar atrás. Cada vez que sonaba, mi estómago se contraía. Una noche, exhausto tras un día especialmente ocupado en la librería, Rafael me invitó a cenar en su restaurante, La Esencia, un pequeño local en Malasaña que comenzaba a hacerse un nombre por sus platos innovadores. Cerró temprano para mí, y nos sentamos en la terraza interior, rodeados de sus plantas aromáticas y bajo un cielo estrellado visible a través del techo acristalado. «Estás bloqueada», dijo mientras servía un vino tinto de Toledo. «Tu energía está estancada entre el pasado y el presente. No puedes avanzar así». «¿Qué sugieres?», pregunté, sabiendo que Rafael, con su peculiar mezcla de intuición gastronómica y percepción emocional, raramente se equivocaba en estas cosas. «Que vayas, que enfrentes lo que sea que hay allí. No por ellos, sino por ti». Esa noche, mientras regresaba a mi buhardilla, mi teléfono sonó una vez más. Era un número desconocido. Respondí automáticamente. «Elena»,
dijo una voz que me costó reconocer. Era don Ramiro, el portero de mi antiguo edificio. Nunca te he llamado para nada, y no lo haría si no fuera importante. Hay algo en este edificio desde que te fuiste, algo que no está bien, y creo que solo tú puedes arreglarlo. Algo en su sinceridad, en su falta de dramatismo, me conmovió más que todas las súplicas anteriores. Don Ramiro siempre había sido un hombre práctico, nada dado a supersticiones. Esa noche tuve un sueño diferente. No era una premonición ni un mensaje simbólico. Era un recuerdo, nítido como si acabara de ocurrir. Mi abuela Carmen, sentada en el balcón de su casa en Toledo, tejiendo mientras me contaba historias. Las mujeres de nuestra familia tenemos un don y una responsabilidad, decía. Vemos lo que otros no pueden ver, sentimos lo que otros no pueden sentir. Es un poder, pero también una carga. En el sueño, mi yo infantil preguntaba, ¿y qué hago si da miedo? Mi abuela sonreía, sus manos nunca dejando de tejer. Lo enfrentas, mi niña. No hay otra forma de dominarlo. Si huyes, te perseguirá toda la vida. Desperté con una claridad que no había sentido en meses. Quizás era hora de dejar de huir, de enfrentar lo que fuera que hubiera dejado atrás. No por ellos, como había dicho Rafael, sino por mí, por mi paz. Llamé a mi padre esa misma mañana. Iré, dije simplemente cuando contestó. No por vosotros, no por arrepentimiento, sino por cierre. Su suspiro de alivio fue tan profundo que casi pude sentir su peso a través del teléfono. Gracias, respondió, una palabra que no recordaba haberle escuchado decir jamás. ¿Cuándo? Este domingo, decidí. A mediodía. Estaré allí 1 hora, ni 1 minuto más. Después de colgar, sentí como si me hubiera quitado un peso de encima. Fuera lo que fuese lo que me esperaba en mi antigua casa, estaba lista para enfrentarlo. Ya no era la chica asustada que había salido por esa puerta 1 año atrás. Había encontrado mi poder, mi comunidad, mi voz. Si ellos estaban experimentando fenómenos extraños, tal vez era hora de mostrarles exactamente en qué se había convertido esa bruja holgazana que habían expulsado de sus vidas. Después de semanas de silencio, finalmente regresé. No por lástima, no por venganza, sino por cerrar un ciclo. El domingo amaneció despejado, uno de esos días primaverales madrileños que parecen postales, con un cielo imposiblemente azul y una brisa suave que movía las copas de los árboles. Me vestí con sencillez, pero cuidado. Jeans oscuros, una blusa azul y la pulsera de plata que me había regalado Pilar, con pequeñas piedras de protección. Nada ostentoso, nada que gritara cambio o éxito. No quería impresionarles, solo estar cómoda conmigo misma. El trayecto hasta mi antiguo barrio me resultó extrañamente ajeno. Las mismas calles, las mismas plazas, pero percibidas ahora con otros ojos. Madrid era la misma ciudad, pero yo ya no era la misma persona. Cuando el autobús se detuvo en la parada cercana a mi antigua casa, sentí un nudo en el estómago. ¿Estaría preparada realmente? Respiré hondo, recordando las técnicas de centramiento que había aprendido. El pasado solo tiene el poder que tú le das, me había dicho Julio. El edificio parecía más pequeño de lo que recordaba. El jardín de la entrada estaba descuidado, con hierbas creciendo entre las baldosas y las plantas ornamentales marchitas. El brillo que tenía en mi memoria se había apagado, como si el lugar hubiera envejecido años en solo 12 meses. Don Ramiro estaba en la puerta, como si me esperara. Al verme, sus ojos se iluminaron con algo parecido al alivio. «Elena, has venido», dijo, estrechándome la mano con más fuerza de la necesaria. «Las cosas no han ido bien desde que te fuiste. ¿Tu familia?» «Bueno, mejor que lo veas tú misma». Subimos en silencio por el ascensor, cada piso un paso más cerca del pasado que había intentado dejar atrás. En el rellano de mi antigua casa, me detuve un momento para prepararme. Ya podía sentirlo, una densidad en el aire, como si la atmósfera fuera más pesada, más cargada, y algo más, un eco emocional, residuos de miedo, confusión y culpa que se filtraban a través de la puerta cerrada. Antes de que pudiera llamar, la puerta se abrió. Mi hermana Lucía estaba allí, con ojos hundidos, que delataban noches sin dormir. No se parecía en nada a la adolescente segura de sí misma que recordaba. Esta Lucía parecía mayor,
desgastada por algo que la consumía desde dentro. «Has venido», susurró, con la misma frase que don Ramiro, como si mi llegada fuera un milagro inesperado. «Empezó después de que te fueras. No ha parado». Dio un paso atrás para dejarme entrar, y sentí el cambio inmediatamente. El apartamento vibraba con una energía inquieta, como si las paredes mismas estuvieran vivas y observando. El aire estaba frío a pesar del día soleado, y noté un ligero olor a metal y tierra húmeda que no correspondía con el pulcro interior. Todo estaba tenso. Los espejos estaban cubiertos con sábanas. Las luces parpadeaban suavemente aunque era pleno día. El aire se sentía denso. Mis padres me esperaban en el salón, sentados juntos en el sofá como si buscaran protección el uno en el otro. Mi madre, siempre tan elegante y compuesta, ahora tenía el pelo desarreglado y un aspecto frágil que nunca había asociado con ella. Mi padre parecía haber envejecido una década, con nuevas canas y líneas profundas alrededor de su boca. Al verme, se levantaron torpemente, como si no supieran qué protocolo seguir. ¿Debían abrazarme? ¿Darme la mano? ¿Disculparse inmediatamente? «Elena», comenzó mi madre, su voz casi irreconocible sin su habitual tono autoritario. «Gracias por venir. Nosotros no sabíamos a quién más acudir». Miré a mi alrededor, absorbiendo la energía del lugar, sintiendo las capas de miedo acumulado. Caminé lentamente por el salón, pasando mi mano cerca de las paredes sin tocarlas, percibiendo las variaciones en la temperatura y la densidad del aire. «¿Cuándo empezó exactamente?», pregunté, manteniendo mi voz neutra. «3 días después de que te fueras», respondió Lucía, que me seguía como una sombra. «Primero fueron cosas pequeñas, objetos que no estaban donde los dejábamos. Luego ruidos por la noche, como susurros. Después las luces, las temperaturas. La semana pasada los espejos comenzaron a agrietarse», añadió mi padre, señalando uno parcialmente descubierto, donde se veía una fina línea diagonal atravesando toda la superficie. «Y tu hermana empezó a tener esos sueños». Lucía asintió, abrazándose a sí misma. «Sueño contigo, pero no eres exactamente tú. Estás aquí, en esta casa, pero en lugares imposibles, dentro de las paredes, bajo el suelo, a veces como si fueras parte de los muebles. Y siempre dices lo mismo. Reconóceme». Un escalofrío me recorrió la espalda. No había sido consciente de enviar ningún mensaje así. Era posible que parte de mi subconsciente hubiera quedado atrapado aquí, exigiendo justicia o reconocimiento. «¿Puedo ver mi antigua habitación?», pregunté. Mis padres intercambiaron una mirada que no supe interpretar. «No hemos tocado nada», dijo mi madre mientras me guiaba por el pasillo. «Después de que te fueras, intentamos convertirla en un estudio, pero fue imposible. Nadie podía estar allí más de unos minutos sin sentirse enfermo». Abrió la puerta y me quedé sin aliento. Mi habitación estaba exactamente como la había dejado, pero algo había cambiado radicalmente. Las paredes, antes de un celeste claro, ahora parecían más profundas, como si el color hubiera absorbido todo el dolor y la rabia que había sentido en ese lugar. Las plantas que había dejado atrás, que deberían haber muerto hace meses, no solo estaban vivas, sino que habían crecido exuberantes, trepando por las paredes y envolviendo los muebles en una danza salvaje de verde y vida. Y lo más extraño, pequeños objetos flotaban ligeramente, a centímetros de las superficies, como si la gravedad se hubiera alterado solo en este espacio. «¿Ves por qué pensamos que eras tú?», susurró Lucía detrás de mí. «Esto no es normal, Elena. Esto es algo más». Caminé hasta el centro de la habitación y cerré los ojos. Ahora podía sentirlo claramente. No era yo, al menos no conscientemente. Era algo más antiguo, algo que se había despertado con mi partida. El dolor, la ira, el rechazo, habían activado algo que dormía en esta casa, tal vez en la familia misma. «No soy yo», dije finalmente, abriendo los ojos. «Al menos no directamente. Es algo más, algo que estaba dormido y que despertó cuando me expulsasteis». Caminé por la casa, absorbiéndolo todo, recordando cada insulto, cada mirada de desprecio, cada momento de rechazo que había vivido entre estas paredes. El dolor, la rabia, la tristeza, todo ello había impregnado este espacio. Pero también sentía algo más antiguo, algo que precedía incluso a mi nacimiento.
Me detuve en el salón y me senté en el centro. No recité encantamientos ni moví las manos. Simplemente respiré profundamente y liberé todo lo que ellos me habían dado. La vergüenza, el odio, el rechazo. Y con eso, el aire cambió. Más ligero, más tranquilo. Me giré hacia ellos y dije: «No me rompisteis, me liberasteis». Mi madre sollozó quedamente, una lágrima deslizándose por su mejilla perfectamente maquillada. Mi padre miraba al suelo, incapaz de mantener mi mirada. Lucía, sin embargo, me observaba con una mezcla de miedo y admiración. «¿Qué eres?», preguntó en un susurro. «Soy lo que siempre fui», respondí. «Lo que intentasteis negar, lo que temíais. Una mujer de la familia Vega con los dones que nuestra abuela Carmen conocía bien». Mi madre levantó la cabeza bruscamente. «¿Cómo sabes de eso? Nunca te hablamos de las peculiaridades de tu abuela. Ella me encontró», dije simplemente. «Incluso después de muerta, encontró la manera de guiarme». Les expliqué brevemente sobre la fotografía, sobre lo que había aprendido en este año. Les hablé de mis habilidades, no para impresionarles, sino para que entendieran que no era algo maligno, no era algo que debían temer. «Lo que habéis estado experimentando es un eco», concluí. «Un despertar de energías antiguas provocado por la ruptura brusca de vínculos familiares. No vine a vengarme ni a arreglarlo. Vine para liberar lo que quedó atrapado aquí». Me puse de pie y caminé hacia la ventana. Madrid se extendía ante mí, viva y vibrante bajo el sol primaveral. «No voy a volver», dije con calma. «Tengo mi propia vida ahora, mi propio camino. Pero puedo ayudaros a entender esto, si realmente queréis aprender». Lucía dio un paso adelante, separándose por primera vez de nuestros padres. «Yo quiero aprender», dijo con una voz más firme de lo que había usado hasta ahora. «Estos sueños, estas sensaciones, creo que también puedo sentirlo, Elena. Creo que también lo tengo». La miré realmente por primera vez, no como la hermana perfecta que siempre me habían hecho creer que era, sino como una joven asustada descubriendo algo nuevo en sí misma. Y pude verlo, un brillo similar al que yo había desarrollado, una chispa de algo que estaba despertando. «Es posible», asentí. «Los dones suelen manifestarse en la adolescencia, otras experiencias intensas. Mi partida pudo haber sido el catalizador para ti». Miré el reloj. Había prometido quedarme solo 1 hora, y el tiempo casi se había agotado. «Volveré el próximo domingo», decidí. «Traerá algunos libros, algunas hierbas. Podemos empezar desde ahí». Mientras me dirigía hacia la puerta, sentí el apartamento más ligero, como si hubiera liberado una presión acumulada durante demasiado tiempo. No había perdonado completamente, no todavía, pero había dado el primer paso hacia algo nuevo, algo que no era ni olvido ni rencor, sino un camino intermedio. Nunca volví a mudarme a casa de mis padres. Regresé a mi vida, a mi buhardilla con vistas a los tejados de Madrid, a la librería de Carmela, a mis amigos, a mi nueva familia, aquellos que me habían elegido y me amaban no a pesar de quién era, sino precisamente por ello. Seguí creciendo, aprendiendo, sanando. Mi poder se convirtió en algo que compartía, algo que traía luz a otros. Como prometí, volví a visitar a mi familia al domingo siguiente, y al otro. Nuestros encuentros eran cautos al principio, cargados de silencios incómodos y disculpas a medias. Mi padre trataba de compensar su frialdad pasada, con un interés casi científico en mis habilidades, haciendo preguntas detalladas sobre percepciones extrasensoriales y sueños premonitorios. Mi madre oscilaba entre la fascinación y el miedo, observándome como si fuera una extraña que había ocupado el lugar de su hija. Pero con Lucía fue diferente. Mi hermana menor absorbía cada libro, cada enseñanza, cada técnica de meditación que le ofrecía con una dedicación que me sorprendió. Descubrimos que sus dones eran diferentes a los míos. Mientras yo soñaba con el futuro, ella podía ver fragmentos del pasado al tocar objetos antiguos. Donde yo sentía emociones como colores, ella las percibía como melodías, pequeñas canciones únicas para cada estado de ánimo. «¿Por qué nunca me contaste?», me preguntó una tarde mientras practicábamos ejercicios de visualización en el Parque del Retiro, lejos de la energía cargada de nuestra casa familiar. «Porque no lo entendía yo misma», respondí honestamente.
Y porque siempre fuiste la perfecta, la normal, la que ellos preferían. Lucía arrancó una brizna de hierba, girándola entre sus dedos. Yo también tenía miedo, ¿sabes? Cuando pequeña, veía cosas en sueños, escuchaba melodías que nadie más oía, pero aprendí a ocultarlo porque veía cómo te trataban a ti. Esa confesión abrió una puerta entre nosotras. Por primera vez, vi en Lucía no a la rival que siempre había imaginado, sino a una aliada que había estado tan asustada como yo. Nos habían enfrentado, haciéndonos competir por un afecto que debería haber sido incondicional para ambas. Con el tiempo, empezamos a entrenar juntas. Le presenté a Carmela, a Pilar, a Rafael, a todo el círculo que me había acogido. Para mi sorpresa, la aceptaron sin reservas, reconociendo en ella la misma chispa que habían visto en mí. Mi relación con mis padres evolucionó más lentamente. No buscaba su aprobación, ya no la necesitaba, pero sí encontré valor en el proceso de sanar heridas antiguas, no por ellos, sino por mí. Algunas tardes, mi madre se aventuraba a la librería, hojeando nerviosa los volúmenes de historia local o novelas románticas, nunca acercándose a la sección esotérica donde yo solía trabajar. Eran visitas breves, casi furtivas, como si temiera que la rechazara como ella me había rechazado a mí. Pero cada vez se quedaba un poco más, preguntaba un poco más. Un día, casi 6 meses después de mi primer regreso, me entregó una caja pequeña. «Era de tu abuela Carmen», dijo, evitando mi mirada. «Siempre debió ser tuya». Dentro encontré un anillo de plata con una piedra de luna, pequeños cuadernos llenos de recetas herbales y notas sobre sueños, y una carta sellada dirigida a mí. La letra de mi abuela, temblorosa pero determinada, me saludó desde el sobre. Para Elena, cuando encuentre su camino. La carta confirmaba lo que ya había intuido. Los dones habían estado presentes en las mujeres de la familia Vega durante generaciones. Mi abuela escribía sobre su madre, y la madre de su madre, todas con diferentes manifestaciones del mismo poder, la capacidad de ver más allá, de sentir más profundamente, de conectar con fuerzas que otros apenas intuían. «Tu madre eligió no despertar sus dones», explicaba mi abuela en la carta. «El miedo puede ser más fuerte que la curiosidad, mi niña. No la juzgues por ello. Cada una encuentra su propio camino». Compartí la carta con mi madre. La leyó en silencio, con lágrimas silenciosas resbalando por sus mejillas. Tenía tanto miedo de ser como ella, confesó después, de ser diferente, de que me señalaran. Cuando empezaste a mostrar las mismas señales, todo ese miedo volvió. No fue una disculpa completa, pero fue un comienzo, un reconocimiento de que su rechazo había surgido del miedo, no del odio. Mi padre tardó más en abrirse, envuelto en su orgullo y racionalidad, pero eventualmente también él dio pequeños pasos hacia la reconciliación, especialmente al ver cómo Lucía florecía bajo mi guía. Mientras tanto, mi propia vida seguía expandiéndose. Carmela me ofreció sociedad en la librería, transformando una sección en un espacio dedicado a terapias naturales y desarrollo intuitivo. El Rincón de los Sueños se convirtió en punto de encuentro para personas que, como yo, buscaban entender sus propias sensibilidades. Rafael y yo comenzamos una relación que me sorprendió por su naturalidad. No hubo grandes declaraciones ni momentos dramáticos, simplemente la constatación mutua de que funcionábamos mejor juntos que separados. Su capacidad para crear sabores que evocaban recuerdos específicos complementaba mi habilidad para sentir emociones y prever acontecimientos. Juntos, organizamos cenas terapéuticas donde cada plato estaba diseñado para despertar ciertos estados emocionales o facilitar la liberación de bloqueos. Mi círculo siguió creciendo. Conocí a María, una joven violinista cuya música podía sanar dolores físicos, a Jorge, un arquitecto que diseñaba espacios que influían sutilmente en los estados de ánimo de quienes los habitaban, a Teresa, una pediatra que podía diagnosticar enfermedades con solo mirar la energía de los niños, cada uno con sus dones únicos, cada uno encontrando su camino para usarlos en beneficio de otros. En mi buhardilla, las plantas prosperaban, respondiendo a mi energía, creciendo en patrones que reflejaban mi estado emocional. Instalé estanterías para mis libros, colgué cristales en las ventanas que bailaban con la luz del amanecer, creé un pequeño altar con recuerdos de mi abuela y símbolos que me conectaban con mis raíces.
Mi diario de sueños se convirtió en una herramienta crucial, no solo para mí, sino para otros que buscaban entender sus propias visiones. Aprendí a diferenciar sueños premonitorios de sueños simbólicos, a interpretar las imágenes que mi subconsciente me enviaba, a reconocer cuándo debía actuar basándome en ellos y cuándo simplemente observar. Un día, casi 2 años después de mi expulsión familiar, recibí una llamada inesperada. Era el director de un centro cultural en Chamberí, interesado en que impartiera un taller sobre intuición y creatividad. Alguien le había recomendado mis sesiones informales en la librería. «No soy profesora», le advertí. «No busco una profesora», respondió. «Busco a alguien que viva lo que enseña». Acepté, más por curiosidad que por convicción. Para mi sorpresa, el taller se llenó. Personas de todas las edades y trasfondos, atraídas por la posibilidad de despertar capacidades que sentían dormidas en su interior. No hablé de magia ni de poderes sobrenaturales. Hablé de estar atento, de escuchar las señales sutiles, de confiar en esa voz interior que todos tenemos pero que rara vez atendemos. Lucía vino a mi segundo taller, sentándose discretamente en la última fila. Cuando terminé, se acercó con una sonrisa tímida. «Estoy orgullosa de ti», dijo, y creo que la abuela también lo estaría. En mi siguiente cumpleaños, el 24º, celebré rodeada de velas, música, amigos y risas. La librería cerró temprano y se transformó en un espacio de fiesta, con las estanterías apartadas para crear una improvisada pista de baile. Rafael preparó tapas inspiradas en mis sabores favoritos. Carmela sacó botellas de vino que guardaba para ocasiones especiales, y cada invitado trajo algo que simbolizaba lo que yo significaba para ellos. Mi familia biológica también estuvo presente, aún cautos pero genuinamente interesados en este mundo que había construido sin ellos. Mi madre trajo una tarta casera, algo que nunca había hecho en mis cumpleaños anteriores. Mi padre, un libro antiguo sobre mujeres sanadoras en la historia de España que había encontrado en una librería de viejo. Lucía, un dibujo que había hecho de nosotras dos, rodeadas de símbolos que representaban nuestros diferentes dones. Entre risas y conversaciones, alguien me entregó un sobre hecho a mano. Lo abrí lentamente, recordando inevitablemente aquel otro sobre que había cambiado mi vida 2 años atrás. Dentro encontré una sola línea. «Eres magia. Eres amada. Perteneces aquí». No estaba firmado, pero no era necesario. Reconocí las diferentes caligrafías entrelazadas. Carmela, Rafael, Pilar, Julio, Amanda. Cada miembro de mi nueva familia había contribuido con una palabra, y por primera vez en años, lloré. No de dolor, sino de alegría. No por lo que había perdido, sino por lo que había encontrado. No por el rechazo que me había definido una vez, sino por la aceptación que ahora me rodeaba. Esa noche, bajo el cielo estrellado de Madrid, entendí finalmente que a veces el universo nos rompe para que podamos descubrir cómo reunir los pedazos en algo nuevo y hermoso, que a veces nos separa de lo conocido para guiarnos hacia lo que realmente necesitamos, y que siempre, siempre, hay magia en comenzar de nuevo,